Bueno, hoy vamos a empezar un tema nuevo que tiene que ver con genética, con la parte de la herencia, o sea, esa calidad en la cual, genéticamente hablando, de los cromosomas a través del ADN, podemos heredar características genéticas de un individuo al otro. ¿Sí? Entonces, basado en ese proceso, tenemos que estudiar ciertos conceptos importantes y también hacer énfasis en el hecho de que estos estudios a nivel de lo que es la genética se deben a, digamos, condiciones las cuales estudió un padre. Un padre en aquellos tiempos pues era un monje que pues se interesó en precisamente esto, determinar cómo eran las características o cómo se podía controlar hasta cierto aspecto y qué es lo que hacía que una planta, por ejemplo, sus descendientes tuviesen las características del progenitor. Entonces, estamos hablando de Juan Gregorio Mendel. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco de la parte de genética y vamos a ver lo que fueron los trabajos de Juan Gregorio Mendel y un poquito de la vida de Juan Gregorio Mendel. Bien. Entonces, vamos directamente a las características. ¿Cuál es la base física de la herencia? Cuando hablamos de la base física, tenemos que tomar en cuenta desde salida que la unidad física o la unidad biológica de la vida es la célula. Pero que dentro de la célula entonces existe una estructura basada en esta clasificación sistemática que es el núcleo. Y en el núcleo entonces están los cromosomas, que son como bastones que dentro de ellos tienen ciertas estructuras bioquímicas como enrolladas, acopladas en forma helicoidal, que se conocen como ADN. ¿El ADN qué es? El ácido desoxirribonucleico. ¿Qué viene siendo esto? Pues no es más que una serie de combinaciones genéticas y esas combinaciones genéticas entonces involucran diferentes tipos de compuestos. Y esos compuestos sencillamente son entonces las combinaciones que dan como instrucciones para que se formen nuevas células. Entonces, dentro de la herencia, definimos el término como el proceso por el cual las características de los individuos se transmiten hacia sus descendientes. O sea, en otras palabras, pues es como nosotros los hijos hemos heredado las características genéticas de nuestros padres, nuestros progenitores, y nuestros padres a su vez heredaron características genéticas de sus padres, y así sucesivamente. Entonces, esas condiciones involucran procesos en los cuales, a través de la transmisión o la manipulación de ciertas características sexuales a nivel de la herencia, se logran entonces obtener. ¿Cómo se hace? Bueno, el término genes, que son los que codifican estas características dentro o le dan ciertos aspectos, principalmente a esas características genéticas. Un gen es una unidad. Dentro de los cromosomas entonces existen genes. Entonces el gen es la unidad hereditaria que codifica la información para la formación de una característica en particular. Esa característica en particular tiene que ver con el hecho de que es como una unidad dentro del cromosoma que lleva una información en específico. El lugar físico que ocupa un gen dentro del cromosoma se llama locus. Entonces, locus viene siendo, dentro de ese bastón, hay una ubicación específica del gen. Entonces, cuando está ahí estructurado, ahí entonces esa es la forma en la cual en la unidad física. Los alelos. Bueno, un alelo es básicamente cuando los cromosomas, que eso pueden ser dos tipos de cromosomas. Cromosomas homólogos son cuando los cromosomas son iguales, son homólogos. O sea, pueden tener la misma forma, pueden tener la misma función, son homólogos. Portan los mismos tipos de genes de las mismas características. O sea, por igual, llevan la información genética para que se dé el caso de, por lo menos, la fecundación o demás. O sea, de que ocurra. También se da el hecho de que hay cromosomas que son, por ejemplo, heterocigotos. El prefijo heterocigoto son aquellos en los cuales las condiciones genéticas son diferentes. Heter significa diferente.
heterocigotos. Y aquí es importante que tengamos o que anote cromosomas homólogos, cromosomas heterocigotos, porque de ahí entonces hay unas serias condiciones que tienen que manejar más adelante. Entonces, cada miembro de un par de cromosomas homólogos tiene los mismos genes que ocupan en la misma ubicación del óxido, o sea, la misma ubicación de los cromosomas. Hay un esquema que les voy a mostrar, que ahorita explicamos con más detalle esta parte. Los genes de una característica encontrada en los cromosomas homólogos pueden ser no idénticos, o sea, pueden darse las situaciones de que algunas características por diferentes tipos de factores puedan ser diferentes. Entonces, estas diferencias de nucleótidos en el mismo locus causan entonces lo que se llama diferencia de alelos. Vamos a buscarle la ubicación de lo que es un cromosoma. Este es un cromosoma. La especie humana tiene 23 pares de cromosomas. O sea, 23 pares de cromosomas involucra 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas, ¿sí? Si buscamos cada uno de ellos, cuando se hablan de cromosomas homólogos, es porque miren la forma que tienen, son idénticos. La ubicación entonces dentro del locus son la ubicación del gen dentro de una posición determinada en el cromosoma. Entonces, esto involucra de que cada una de estas partes dentro del cromosoma va a causar que el cromosoma lleve la información específica para el desarrollo de una actividad metabólica que al final origina una actividad dentro de la célula. Y esa actividad entonces puede ser respirar, que el individuo desarrolle buenos pulmones, que el individuo desarrolle buen hígado para tu proceso metabólico digestivo, en fin. Bien. Entonces, cada célula tiene dos alelos por característica. Cuando hablamos de alelos, pues son dos condiciones iguales. Si los dos cromosomas homólogos de un organismo tienen el mismo alelo en un locus, genera entonces que se le conoce como un organismo homocigoto. El prefijo homo significa igual. Si es heterocigoto, entonces es diferente. Bien. Aquí entonces la definición de heterocigoto. Si dos cromosomas homólogos tienen diferentes alelos en un locus, se dice entonces que el organismo es heterocigoto. Vámonos aquí al esquema. En este caso son homólogos porque tienen la misma ubicación de estas estructuras, de estas bandas, están por igual. Pero si uno de ellos, por ejemplo, este que está aquí, tuviese esta estructura, pero el otro cromosoma, estas bandas estuviesen a la mitad, ya entonces ahí es heterocigoto, o sea que son diferentes. Pero en este caso, pues la denotación del cromosoma, en este caso es de un ejemplo de los cromosomas que forman parte del tomate, visto en forma generalizada. Bien. ¿Cómo se estableció el padre de la genética? Bueno, sencillamente debido a todas las investigaciones que hizo Juan Gregorio Mendel, en la actualidad, todos los avances genéticos que existen en la actualidad, las modificaciones de alimentos a nivel de biogenética, a nivel de genética en sí, de estudios clínicos, de patológicos, todo lo que tenga que ver con genética, se debe a este señor, a Juan Gregorio Mendel, ¿verdad? Entonces, se dice que toda la genética moderna que existe está basada en todos los estudios que él hizo, pues cuando realizó las experimentaciones con guisantes. Estamos hablando de la década de 1800, los años 1800, cuando Juan Gregorio Mendel, que era un monje del monasterio, era como un padre, se dedicó entonces al estudio de los primeros patrones genéticos descubiertos. Entonces, él realizó sencillamente, en sí el experimento, los experimentos que realizó fue de tomar diferentes tipos de plantas, de guisantes, bajo ciertas características genéticas. Por ejemplo, si una planta, el fruto era rojo o era verde, si la planta era enana o era alta, si la planta, la semilla era rugosa o la semilla era lisa. Entonces, todas esas características que tenía la planta, él comenzó a cruzar una planta de una característica con otra. Por ejemplo, tomó una planta de guisante enana y la combinó con una planta de guisante alta. Y ahí estudió la descendencia. Entonces, allí comenzaron los primeros experimentos de genética, que es lo que vamos a explicar ahorita más detalladamente. Entonces,
Aquí está la literatura de lo que le estoy explicando en el jardín, pues de donde él hizo los experimentos. Los chícharos, o guisantes comúnmente conocidos, pues comenzaron entonces a evidenciar que estas plantas, cuando comenzaban a reproducirse, algunas eran enanas, otras eran altas, y algunas tenían diferentes tipos de semillas de acuerdo a los progenitores. La elección de Mendel hizo que los guisantes comestibles como sujeto de experimentos fue esencial en el éxito de los experimentos que él realizó. Es decir, esta parte es porque hay una variabilidad genética. O sea, las plantas tenían diferentes tipos de patrones genéticos. Enanos, altos, podían ser frutos color rojo, verde, la forma de la semilla rugosa o lisa. Entonces, había una variabilidad genética dentro de la especie. Aspectos importantes de los guisantes comestibles. Son estructuras reproductivas masculinas que producen polen. O sea, tienen el polen que tienen una forma de reproducción a través de lo que es meiosis, que ya nosotros explicamos en clases anteriores que era la meiosis. Sus estructuras reproductivas femeninas, el óvulo, o sea que hay un dimorfismo sexual. Los pétalos, la flor de guisantes envuelven todas las estructuras internas. Veamos qué estructuras son estas. Aquí tenemos la flor de guisante y acá tenemos entonces las estructuras reproductivas. ¿Sí? Entonces, esto involucra que fue una de las decisiones por las cuales pues Mendel tomó la decisión de trabajar con guisantes por la forma de la planta, que presentaba ciertas características biológicas importantes para los procesos reproductivos. En el caso de Mendel, entonces, realizó lo que se llamó la autopolinización, donde los óvulos de cada flor son fecundados por el esperma del polen de la misma flor, en sí, aquí en la parte interna. Todo ocurría dentro del mismo proceso. Las plantas de guisantes homocigotas, de una característica en particular, siempre producen las mismas formas físicas. Es decir, que originaban las mismas condiciones físicas en un grado particular de la planta. Si una planta era homocigota para flores púrpuras, siempre producía descendientes flores púrpuras. Tales plantas reciben el nombre de razas puras. Cuando hablamos de razas puras, estamos hablando de características genéticas que se pasan de un progenitor al otro y se mantienen durante la descendencia. Entonces, son características que se van pasando genéticamente establecidas dentro del individuo. Mendel fue capaz de cruzar manualmente dos plantas diferentes. Esto se le conoció como fertilización cruzada. Si estamos hablando de manualmente, fue que pues, utilizó técnicas en las cuales tomaba el polen y lo hacía directamente a la planta. La estructura femenina, el carpelo, se le conoce, era espolvoreada con el polen de otras plantas seleccionadas. O sea, tomaba plantas y utilizaba las plantas y de forma, moviéndolo en forma rápida, hacía que el polen se introdujese dentro de otra planta y ocurría entonces el proceso de fertilización. A esto se le llamó entonces fertilización cruzada. El experimento de Mendel era simple y metódico. O sea, simple en el aspecto de que solamente tenía que o dejar que ocurriese la autopolinización o hacerla de forma cruzada, de forma manual. Y luego entonces esperar a los descendientes para ver cómo eran. En el caso de cómo se le daban los rasgos individuales, bueno, aquí comenzaron los experimentos con, específicamente entonces, utilizó diferentes tipos de flores, diferentes tipos de plantas y de diferentes tipos de estructuras, las cuales, una vez entonces desarrollados los experimentos, entonces se daban que las condiciones de los genes dominantes o recesivos. ¿Cuándo un gen es dominante? Cuando un gen dominante es cuando enmascara o suprime a un gen. Entonces se manifiesta dentro de la descendencia. Entonces esa característica se le conoce como un alelo dominante. Los que no logran manifestarse dentro del proceso reproductivo son enmascarados, se les conoce entonces como recesivos. Y todo este proceso, como explicamos en el tema anterior del módulo, tiene que ver con diferentes procesos de división celular, que es lo que es la meiosis. ¿Cómo se le dan los órganos, los rasgos individuales? Bueno, a partir de diferentes tipos de condiciones, condiciones genéticas, se lleva a cabo los procesos en los cuales estos experimentos de Mendel creaban una forma en la cual
se desarrollaban condiciones y esas condiciones iban pasando de una generación a la otra. Bien, vamos a la otra parte, el lenguaje. Y aquí tienen que tomar ciertos apuntes, aunque está en el módulo, deben subrayarlo. El lenguaje que vamos a utilizar para las combinaciones genéticas. ¿Cuál es el lenguaje? Homocigoto, heterocigoto, dominante, recesivo. Cruza genética. Esas son palabras que deben ir manejando dentro del módulo y subrayándolas para que logren hacer los talleres de forma adecuada. Los progenitores. ¿Quiénes son los progenitores? Pues simplemente son los padres o las células originarias, células madres. Entonces, dentro de las generaciones parentales, dentro de los que los progenitores, él asignó a estos progenitores con la letra P. Los descendientes, entonces, que son, pues, las sucesiones que obtuvo de esa primera generación genética, entonces le llamó generación filial. En otras palabras, pues eran las combinaciones de las plantas, sus hijos. Esa primera combinación que surgió se le conoció como primera generación filial, F1. O sea, fue la asignación que se le dio. Los descendientes de la generación F1 son miembros entonces, las generaciones filiales F1, entonces se comenzaban a intercruzar y generaban entonces lo que se conoce como generación filial F2, o sea, descendientes de la segunda generación. Bien, vamos entonces al esquema de lo que es las colonizaciones que él obtuvo, ¿verdad? Primero tomó dos plantas en forma generalizada las plantas en forma normal y comenzó a entrecruzar el polen de una planta con la otra por polinización cruzada. O sea, el polen de una comenzó a mezclarla con el polen o la polinización a nivel cruzada con la otra. Entonces, estas generaciones de aquí surgen un patrón que fue este. Surge una combinación a la cual entonces se le conoció como generación filial F1, o sea que mantuvo la condición. Y aquí hay algo importante que hay que destacar de esta combinación. Esta planta púrpura, sus genes, al salir sus descendientes, se mantuvo la condición genética. Por lo tanto, esta coloración es dominante bajo la coloración blanco o celeste, que entonces, al no manifestarse en la planta de descendientes, entonces tiene alelos recesivos. O sea que los alelos dominantes o la condición dominante de esta planta dominó la condición genética de esta, originando en su descendencia o condición general F1 este tipo de individuo. Entonces, aquí es donde se tiene que tomar en cuenta cuándo es una condición dominante y cuándo es una condición recesiva. De esa combinación, de esta combinación genealógica F1, comenzaron a entrecruzarse varias y se obtuvo esto. Al final de la generación se obtuvieron diferentes tipos de descendientes, pero al final de esa combinación se obtuvo 3 plantas con la misma condición genética original y solamente una cuarta parte de esa combinación, entonces, con los genes de forma recesiva de la planta blanca o púrpura, o perdón, blanca. Entonces, eso involucra de cuando las condiciones genéticas se manifiestan, la dominancia de los cromosomas y alelos y demás, entonces son dominantes, logran enmascarar y logran suprimir la acción de ciertos alelos. En el caso de los alelos dominantes y recesivos, pues él denotó con la letra P, la parte púrpura, o sea, le dio a la parte dominante, a la condición de cuando es dominante, le puso la denotación de la letra P en forma mayúscula, y cuando son recesivos, bajo la misma condición genética, o sea, misma condición alélico, entonces le dio la P, pero en forma recesiva o blanca. En este caso es blanco. Si es recesiva, entonces la P minúscula. Y aquí tienen que entonces tomar a consideración el ejemplo que está en el módulo. En el módulo hay un ejemplo parecido a este que involucra la forma en que se le explica cuándo los alelos son dominantes y cuándo los alelos son recesivos.
Para denotar estas condiciones, se hace de que el alelo dominante siempre se va a denotar con una letra mayúscula. Si el alelo es recesivo, entonces se denota con una letra minúscula para diferenciar un alelo del otro. Se puede dar la combinación de que existan dos letras en las cuales una sea mayúscula y una sea minúscula. Entonces, esto son diferentes, por lo tanto es heterocigoto. Pero puede darse el caso de que ambas letras indiquen una condición genética dominante. Entonces serían homocigotos. Todas las células de los guisantes comestibles tienen dos alelos por característica. Entonces vamos a ver estas condiciones aquí. Las combinaciones efectivas de los alelos de un organismo siempre se manifiestan de esta forma, con dos letras que indican las condiciones alélicas. Entonces, aquí son 2P mayúscula. Esto indica de que los alelos o las condiciones son homocigotas, y si está en letra mayúscula significa que es dominante. Entonces, homocigoto dominante. Si está como en este caso, de P mayúscula y una P minúscula, indica de que hay una diferencia en el aspecto genético en el cual hay un alelo dominante y hay un alelo recesivo dentro de la estructura. Entonces, significa que son diferentes. Entonces, heterocigoto. Si son heterocigotos, entonces involucra que es heterocigoto, pero este alelo que está aquí domina al recesivo. Entonces, heterocigoto dominante. Entonces, cuando se habla de estas combinaciones a nivel de condiciones en forma de letras, van a denotar si son homocigotos o son heterocigotos de una condición genética, se habla del genotipo de un individuo o de una planta o de una combinación que se esté haciendo. Genotípicamente hablando, el genotipo muestra el comportamiento genético de una característica. Pero si nos vamos a la parte física de un individuo, llámese tamaño, forma, color, si es alto, blanco, moreno, o sea, todo lo que tiene que ver con condición física de un individuo, entonces eso corresponde a un fenotipo. Entonces, el fenotipo, por ejemplo, de estas flores, el fenotipo es que una era de color púrpura y otra de color blanca, o una era más grande que la otra, pero eso es la condición fenotípica. Si nos hablamos de la condición genotípica, o sea, de los genes, bueno, esta condición tiene esta planta tenía una condición genética homocigota dominante, o sea, que el genotipo de esa planta era P, como estamos acá. O sea, que genotípicamente es homocigoto dominante, o es heterocigoto dominante. Entonces, estas son las condiciones en las cuales, estos son otros términos que tienen que subrayar en el módulo, el cual involucra que tienen un taller al final, que es un vocabulario que tienen que saber explicar con sus palabras, después de haber leído este tema, saber explicar la diferencia entre un genotipo y un fenotipo. Si hablamos de fenotipo, estamos hablando de las condiciones físicas de un individuo. Si hablamos de las condiciones genotípicas, entonces estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la parte genética, es decir, si son homocigotos o si son heterocigotos. Las plantas con el genotipo 2P mayúscula producen entonces flores de color púrpura, o sea, que genotípicamente son puras. O sea, que las plantas tienen una condición púrpura. Las plantas entonces, genéticamente hablando, el genotipo con 2P minúscula, entonces involucra que son de color blanco, o sea, que es una forma recesiva homocigota. ¿Cuál es el fenotipo? El fenotipo del siguiente genotipo P, este P mayúscula y P minúscula. El fenotipo son flores púrpuras, o sea, de color blanco, que no son puras. O sea, puras en el aspecto de que, aunque tenga esta condición genética, pues no es homocigota, sino que es heterocigota. El alelo P enmascara la expresión del alelo P, minúscula. O sea que la condición púrpura enmascara a la condición blanca, que es la recesiva, por lo tanto no se va a manifestar. Y aquí está la definición. El alelo P dominante, o sea, con la letra mayúscula, es en tanto el que suprime al alelo P minúscula, o sea, la coloración de la hoja de la planta en blanco. Y eso se le conoce entonces como recesivo.
El alelo dominante siempre se escribe en mayúscula y el alelo recesivo en minúscula. Y esto es importante que también lo subrayen en el módulo, sencillamente porque los problemas que tenemos que explicarle en la próxima clase que vamos a desarrollar tienen que ver con problemas aplicando esta terminología, en la cual deben aprenderse cuándo es dominante, cuándo es recesivo, cuándo es heterocigoto o cuándo es heterocigoto. Los alelos de una característica se separan durante la formación de gametos, es decir, los cromosomas homólogos se separan en la fase de la meiosis. Cada gameto recibe uno de cada par de cromosomas homólogos y por lo tanto pues desarrollan estas características que tenemos aquí. Este es un homocigoto. Este es la parte del progenitor, o sea, del padre de cualquier tipo de combinación. Nótese que se tienen las letras en forma mayúscula, tienen los cromosomas iguales, es homocigoto. Y estos son los gametos, cuando se ocurre la división celular. Progenitores, entonces, heterocigotos. ¿Cuándo son heterocigotos? Nótese que tiene un alelo dominante y un alelo de forma minúscula, o sea, recesivo. La coloración del alelo A no es igual a la coloración del alelo B, el alelo A minúsculo, perdón. Entonces, eso, cuando los gametos se dividen, o se van a dividir o multiplicar, entonces tiene que ver el hecho de la división celular en la cual se tiene que tomar en cuenta a la hora de la división. Entonces, esta es la forma en la cual se denota. Experimento con flor de Mendel. Vámonos al esquema. Tomó flores puras y las combinó con flores recesivas y obtuvo este tipo de combinaciones, ¿verdad? En las cuales las flores, la primera generación, todas salieron así, de forma de color puro, fenotípicamente hablando, pero genéticamente hablando no eran puras, eran heterocigotas, sí, pero dominantes por el alelo que está aquí. Eso involucra entonces que la combinación de la generación filial F2, entonces surgió que la combinación de esas plantas trajo como consecuencia de que si se producían 4, un tercio, un cuarto de esas plantas, basado en las otras, una de ellas llevaba el alelo homocigo de forma recesiva, y el cual entonces iba a denotar que se originaba la planta del color recesivo, o sea, este color que tenemos aquí de color blanco. Entonces, las combinaciones genéticas son importantes porque dentro de los aspectos reproductivos, pues como vamos a ver en la próxima clase, esto tiende a que genéticamente exista una variabilidad. Y muchas veces las variabilidades tienen que ver con efectos de mutaciones, con agentes que pueden cambiar el efecto del comportamiento normal de los cromosomas, lo que trae entonces como consecuencia diferentes tipos de mutaciones dentro del aspecto de la genética. Entonces, aquí tenemos la representación en forma matemática, basado en expresiones algebraicas, las combinaciones que se obtuvieron dentro del proceso del experimento de Mendel. Se tuvo 3/4 partes de combinaciones de plantas, o sea, 3 plantas, y un cuarto de las combinaciones eran homocigotas recesivas. De esa tercera cuarta parte, 2/4 resultaban, o sea, que 2 de ellas, de las 3, resultaban ser que tenían condiciones genéticas heterocigotas dominantes, lo cual involucraba entonces que estas combinaciones en las posteriores generaciones iban a tener mucha más variabilidad. La cruza de la prueba se usa para reducir el genotipo real del organismo. En otras palabras, tiene que ver con estas combinaciones que surgen. Cuando es homocigoto dominante, se escribe de esta forma, 2 letras mayúsculas. Cuando es recesivo, entonces ambas letras son iguales, pero son minúsculas. Entonces es homocigoto recesivo. Y aquí viene el contexto de que también deben subrayarlo en el módulo para el desarrollo de las pruebas que vamos a estar explicando en próximas clases. Bien, ¿cómo se daban los rasgos múltiples? Cuando hablamos de rasgos múltiples, aquí
entonces entra en juego un comportamiento. Mendel en el primer experimento solamente se basó en buscar características de color, o sea, el color solamente. Cuando comenzó a mezclar entonces plantas que tenían diferentes colores, pero a eso le añadió el hecho de que las plantas eran de sus frutos y sus hojas, sus frutos podían tener diferentes formas o colores, entonces ahí viene el hecho de que eran rasgos múltiples, o sea que habían diferentes cualidades que entonces él tomó en consideración. Entonces, esta forma de lo que hizo Mendel, pues causó una forma diferente de obtener diferentes, valga la redundancia, resultados. Y este es el cuadro que estamos explicando. Ya no solo se basó en la primera parte de su experimento en tomar el color de la flor, de las plantas, sino que ahora añadió diferentes rasgos genéticos. Tomó en consideración el color de las plantas, pero también tomó en consideración el hecho de la forma de la semilla, la forma de la estructura que la contiene, o sea, la vaina, y también añadió el hecho de la planta, si eran enanas o eran de tallo largo o enano. Entonces, estas características son los rasgos que después del primer experimento él comenzó a asociar. Y ahí entonces obtuvo estos tipos de simbologías que él añadió. A la coloración dominante, al color amarillo, la letra Y. Al color recesivo, verde, con la letra Y minúscula. Si eran lisas las semillas, S mayúscula. Y si eran rugosas las semillas, a la S minúscula. Entonces, como ven, ya no solamente se basó en el experimento de solamente el color. Ya aquí entonces añadió el color de las semillas. No solamente era el color de la flor. Entonces aquí añadió el color de semilla, la forma de la semilla y esas variantes que finalmente, cuando comenzó a mezclar, obtuvo esta combinación. Y esta combinación, pues, genéticamente explicándolo, son diferentes tipos de plantas. Esta es una planta de color amarillo, la semilla, pero puro al aspecto de la forma de la estructura de la planta. Y acá, en la forma lisa, o sea que son de color, la semilla de color amarillo, pero de forma lisa. Acá la combinó con otra planta cuyas semillas son recesivas, o sea que no tienen color amarillo y son de forma entonces rugosa. Esas combinaciones entonces originaron, desplegando el proceso, un cuadro con estas combinaciones. Y ahí entonces entró en función algo que se llama el cuadro de Punnett, en la cual se hacen las combinaciones genéticas basadas en lo que es las generaciones filiales F1 y F2. Entonces, estas generaciones filiales se hacen un cuadro de 16 tipos de combinaciones diferentes en las cuales se obtuvieron diferentes tipos de combinaciones. Por ejemplo, aquí una planta en la cual la condición era rugosa, pero era color amarillo. Entonces, estas combinaciones parentales originaron diferentes tipos de estructuras. A buscar el esquema de cómo eran, cómo se veían. Transformado en color y en forma de las semillas, esto fue lo que él obtuvo. Al combinar diferentes tipos de estructuras celulares.